Súper, súper, gracias. Bueno, Yalina les dio la bienvenida, no sé si no me escucharon, para nosotros es un motivo de mucha alegría tener a esta invitada el día de hoy. Como les decía, es una persona que contagia la pasión por los datos, es una persona que empezó, como muchos de ustedes están empezando en este momento, desde una carrera, una profesión que nada tenía que ver directamente con los datos, fue enamorándose de este camino y hoy está aquí para contarnos desde su experiencia. No, pero que no se la verdad, pues sí, aquí me cuenta cuando uno me habla, que pasa como arrecho. Desde su experiencia como senior, a ver, recordemos apagar los micrófonos. Ajá, súper. Desde su experiencia como senior, ¿qué necesitamos cuando somos junior? Qué cosas tenemos que necesitar? ¿Qué cosas tenemos que dejar a un lado? ¿Cómo hacer para que este camino sea más llevadero y más productivo? Sin más, Francis, aquí está su público, esta es la comunidad de Data Science FEM, ahí ya adoptamos muchos caballeros. Aquí estamos para escucharte a manera de coloquio, a manera de conversación amena. Aquí les dejo a esta comunidad ávida de su conocimiento. Abre tu micrófono, nena. Ajá. Ay, sorry. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que la estén pasando bien y nada, quiero compartir este espacio para hablarles un poco de como esos consejos que a mí me hubieran gustado saber hace 5 años cuando comencé mi carrera como data science. Estos 5 consejos que le voy a practicar son los que yo defino ahora y que los sigo usando para seguir mejorando como data science. Como lo dijo tú, yo soy economista y hace 5 años creo que no habían tantos foros, cursos, tanta como esta conciencia de data science. Entonces fue un poco difícil, fui aprendiendo como esa prueba y error y me tuve que enfrentar también a un ambiente donde la ciencia de datos, creo que en Latinoamérica no estaba tan desarrollada como ahora, también aún le falta. Entonces, creo que estos consejos de alguna manera me sirvieron, no fui consciente en ese momento de estas decisiones que estaba tomando, pero ahora ya con un poco más experiencia, ya con más camino recorrido, lo puedo definir. ¿Qué fue esas decisiones o caminos que tomé que hizo un diferencial muy marcado en mi camino y me ha llevado a ser lo que soy hoy actualmente como data science? Y me gustó esto porque ahorita me estoy desarrollando como senior y una de las, como, no actividades, sino una de las partes importantes es la mentoría, es decir, cómo influir a los demás. Entonces esto me hizo pensar como en estos consejos. Y bueno, uno de los primeros es estudia lo que quieres, pero aprende en lo que eres bueno. Como les dije, estudié economía. Desde que estaba en la preparatoria, supe que quería estudiar economía. Bueno, sí, como le dijo tú, soy de Venezuela y yo tenía esa noción así y mi imaginación de que en Venezuela se necesitaba un buen economista, cómo manejar los gastos, el dinero. Entonces yo dije, quiero ser economista. Y eso fue lo que hice. Fui a la universidad, en la universidad que quería, estudié lo que quería, pero luego cuando fui a buscar trabajo, fue una pesadilla literalmente, porque la noción de economista era un poco más como ser contador, ser administrador, y eso no era lo que a mí me gustaba de la economía. A mí en la economía lo que me apasionaba era entender como comportamientos sociales o reales a través de la matemática.
Es decir, cómo a través de las matemáticas y estadísticas podemos explicar comportamientos, generalizar patrones, o sea, cómo a través de los datos podemos sacar insights. Entonces, esa es la parte que a mí me fascinaba como economista, y cuando estaba en el ambiente laboral vi, ok, esto no tiene nada que ver. Y además, yo no fui la mejor economista en mi corte. O sea, yo era una estudiante regular. O sea, no era mala en el sentido de que raspaba las materias, pero era alguien normal. Iba a clase, estudiaba, no participé nunca en actividades extracurriculares, entonces no tenía como este networking necesario luego para como encontrar estas pasantías, estos trabajos. Entonces me encontré como en este dilema de que, ok, ¿qué hago ahora? O sea, yo estudié lo que quiero, pero no me da de comer. Entonces ahí entendí de que sí, o sea, yo no le recomiendo a nadie estudiar algo que no quiera, porque antes de estudiar economía, yo estudié 2 años de ingeniería en computación y para mí fue un dolor de cabeza. O sea, no entendía, por ejemplo, cuando estuve estudiando matemáticas, que era derivadas e integrales, para mí era como si me hablaran en chino, pero luego cuando vi integrales y derivadas en economía, o sea, me encantó, me apasionó. Entonces, para mí es, estudia lo que quieres, pero identifica esas partes primero donde eres bueno y donde pueda ser rentable. Yo lo que dije, bueno, me voy a sentar y ver en qué soy buena y en qué me puedo diferenciar de los demás. En economía no manejan mucho la programación. Bueno, manejan cosas básicas como eView, son programas muy antiguos. Entonces yo sabía que si podía aprender un lenguaje de programación para hacer análisis más rápidos, más robustos y más vistosos, sabía que era un diferencial. Entonces ahí comencé a aprender R y Python. Y fue diferente porque cuando estudié en computación yo no entendía la programación, no sabía para qué. Pero cuando lo comencé a ver como una herramienta para mí, como una forma de hacer lo que quería, me cambió como ese concepto. Comencé a enamorarme de la programación. Ahorita me encanta programar porque sé que es una herramienta para hacer modelos más robustos, para hacer mejores análisis de datos, para hacer gráficas más bonitas. Entonces fue como cambiar esa percepción. Y para mí luego fue muy rápido aprender programación. O sea, yo puedo aprender un nuevo lenguaje en una cantidad de tiempo muy pequeña porque sé que soy buena en eso. ¿Qué otra cosa puedo decir que soy buena? Por ejemplo, resolviendo problemas a través de datos. O sea, por ejemplo, a mí me dice, ¿cómo podemos aumentar las ventas de un producto? Ok, ya yo sé que voy a analizar los datos, voy a ver cuáles son los productos más vendidos, cuáles son los menos vendidos, la temporalidad. Entonces soy muy buena como trasladando como problemas en la vida cotidiana o en ambientes de negocio a problemas de data science. Entonces yo dije, bueno, ahí soy muy buena. ¿En qué no soy muy buena? Obviamente hablando en el aspecto de economía. O sea, yo no soy buena en economía hablando de políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, toda esta parte de economía internacional. Aunque me encanta y me enamora, y yo dije, no, o sea, aprender este tipo de teorías a mí me va a tomar que un mes, mientras aprender otro tipo de cosas como programar, microeconometría, me va a tomar una semana, menos si me pongo esfuerzo. Entonces fue evaluar ese trade-off, en qué soy buena, en qué puedo aprender rápido y en qué me puede dar más, qué me puede hacer más diferente a otros economistas. Entonces ahí como fui definiendo qué era lo que podía hacer más rápido y encontrar trabajo más rápido. Entonces yo dije, bueno, esto. Y luego fue que me encontré con la parte de Data Science. Ok, Data Science combina parte de lo que a mí me gusta, modelamiento, programación, análisis de datos, resolver problemas de negocio. Y ahí fue donde yo decidí, quiero ser Data Science.
no lo decidí desde niña, obviamente, fue algo que fue circunstancial. Y después cuando comencé a buscar como los sueldos, las oportunidades de trabajo, yo dije, ok, esto también es súper rentable. Entonces yo decidí por dos lados, o sea, lo que me gusta y lo que es rentable. Sí, sé que es importante, les digo, es importante ser apasionado con lo que le gusta, con lo que estudian, con lo que trabajan. Eso te va a mantener motivado a seguir aprendiendo, a pasar horas tratando de resolver problemas, pero es importante el dinero y no quiero sonar de manera superficial y es algo que lo voy a explicar luego en los consejos porque el dinero es importante. Entonces, para mí, para cerrar este consejo es identifica en qué eres bueno, qué te gusta y cómo los puedes combinar. Y en qué parte de Data Science puedes como hacer match en esto. Esto es algo que también quisiera como abordar rápidamente. Decimos, bueno, somos Data Science, pero hay diversos tipos de Data Science. Hay Data Science que son analíticos, que están más a la parte de negocios. Hay Data Science que son más técnicos, que están en la parte de poner modelos en producción. Hay Data Science que son más académicos. Entonces también busquen en qué aspecto del rol de Data Science se sienten también cómodos. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy muy mala haciendo reportes, análisis, algo que no me gusta. Entonces yo sé que ese tipo de trabajo no son para mí. Yo trato de buscar en los que sí soy buena. Entonces para mí es importante que ustedes mismos identifiquen en qué son buenos. Ahora paso al segundo consejo, que es abraza tus alas y debilidades. Por eso le dije, bueno, ¿en qué no soy buena? Y les voy a dar como un ejemplo actualmente. Tuve un trabajo donde el rol de Data Science era más de negocio, era, ok, construyes tus modelos, pero también tenías que hacerte cargo de la parte de management del proyecto, de estar constantemente hablando con los stakeholders, con los product managers, con la parte de operación. Y yo no me sentía bien con eso. O sea, a mí lo que me gusta es ir a hacer los modelos, ir a descubrir nuevas variables, nueva información. Entonces, muchas de mis evaluaciones eran, tienes que mejorar esta parte de negocio, tienes que mejorar esta parte de negocio. Y yo sentía así como que, pero es que yo sé que yo puedo mejorar en esa parte, pero no es algo donde yo quisiera profundizar. Yo tengo más habilidades donde sé que puedo aportar más. Y eso como en un tiempo como me frustró y me hizo sentir mal como data science, como que, ay, no soy lo suficiente porque esto es lo que necesitan ellos. Y no puedo ser como ellas. Entonces, luego pasó algo y como que mi aspecto se expandió de que, ok, no era buena para ellos, o sea, como el rol que ellos necesitaban yo no encajaba, pero no quiere decir que yo sea mala para los demás o para otro tipo de roles o empresas, porque si hago match con otras formas de hacer data science, entonces algo y por qué le comento esta historia, porque es algo que yo vi en este viaje como data science, o sea, es algo de que generalmente las personas tienen una idea de que es data science, algunos lo ven más analítico, algunos los ven más técnicos, algunos los ven más teóricos, y no quiere decir que vayan a ser malos per se, sino que no se van a ajustar como a esa idea que tiene cada uno. Entonces ustedes tienen que ir definiendo cuál es el tipo de data science que son y cuáles son tanto sus fortalezas como sus debilidades y no sentirse mal por esas debilidades, porque obviamente vamos a ser muy buenos en algunas cosas y malos en algunas cosas. Y creo que ese es el tema de especializarse. O sea, yo creo que uno tiene que tener un conocimiento del 360 de cómo hacer un proyecto de data science,
pero no quiere decir que tengas que ser bueno en todo. O sea, puedes ser bueno en algunas cosas. Lo que sí puedes hacer es en que esas partes donde seas más débil, como apoyarte como en los roles o que sí te puedan hacer más con eso. Es decir, bueno, en mi caso no soy buena con la parte de analítica, me apalanco mucho con los BIs de mi grupo. Entonces, es como que, ok, no te sientas mal siendo, o sea, como que con tus defectos o con tus debilidades. O sea, por ejemplo, no eres bueno en teoría, pero eres muy bueno en programando. Entonces, no te sientas mal con personas que son más teóricas, porque a lo mejor esas personas no están buenas en programación. Entonces, primero, identifica que eres bueno, que eres, luego en que eres mal, en que no eres tan bueno, para que tú seas consciente de esas debilidades y no te dejes apaciguar por eso, por esas debilidades como tal. Y también cuando sepas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, úsalas. No te dejes como callar. Algo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, en mi mente siempre veo como cómo pueden ser las cosas, no cómo son las cosas ahorita, cómo pueden ser las cosas al futuro, en unas semanas. O sea, trato de ver las cosas y tratarlas de mejorar. O sea, yo veo, no sé, un proceso manual y en mi cabeza ya estoy pensando en cómo automatizarlo. Esa es una de mis ventajas, pero también innovar, ser diferente en el ambiente laboral es difícil. Yo trabajé en empresas tradicionales, grandes, y es un poco difícil cambiar como las formas de hacer las cosas de una manera mejor, porque la respuesta es como que siempre la hacemos así. Entonces, o sea, cuando a veces, ¿qué les digo con esto? A veces también tus virtudes y tus cosas que te hacen diferentes también son cosas extrañas. Entonces, tal vez te puedas sentir como que, ok, no encajo en este lugar. Entonces, no, para mí, algo que me pasó al principio es, bueno, voy a tratar de ser como el ambiente donde estoy trabajando. Entonces comencé como a callarme mis ideas, como hacer las cosas como me decía. Y eso al final como que tuvo un impacto negativo en mi productividad, porque, o sea, no, como que para mí saber que algo se puede hacer mejor y hacerlo de una manera incorrecta, para mí es así como que no, esto puede hacerse mejor, y tuve una recaída en mi productividad. Pero en un momento dije, no, o sea, yo no soy así, yo digo las cosas, sé que las cosas pueden ser mejor. Y cuando comencé a aceptar de que, sí, o sea, no es que quiero decir que soy una rebelde y voy a cambiar las cosas. Por eso le digo, cuando veo cosas que puedo hacerse mejor. O sea, no expreso ideas solo por expresarlas. No, cuando sé que si hablando o expresando ideas o dando opiniones puedo hacer un cambio positivo, la hago. En caso contrario, no. Entonces yo dije, bueno, no, voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo, no todos van a estar de acuerdo, no generalmente va a ser fácil, pero habrá un momento donde esas opiniones, esas ideas te hagan diferente a los demás y te den ese salto exponencial para crecer como profesional. Y eso es algo que me ha ayudado a crecer en corto plazo, pues, es decir, ir diciendo mis ideas, pensar diferente. Entonces aquí es una cosa, no es tanto asociado al área de data science como tal, sino creo que es algo en general, es decir, decir nuevas ideas, de cambiar las cosas como son para mejor, no es algo fácil, es algo que se va a encontrar tanto en empresas tradicionales como en startups. Entonces es algo que tienen que estar conscientes y que tienen que ver la mejor manera de
aprovechar todo esto que están aprendiendo, que van a estar desarrollando para mejorar tanto el ambiente donde trabajan. Y que no se queden callados, porque, por ejemplo, va a haber lugares donde dicen, bueno, pero ¿para qué sirve un modelo? O mejor lo hacemos a mano, o mejor, no sé, vamos a seguir nuestros instintos, un modelo se tarda dos semanas. Entonces son estos tipos de comentarios que a veces pueden ser como que, ok, mi trabajo no aporta nada, y donde ustedes tienen que ser como fuertes y seguir diciendo, no, este modelo sí puede tener, estas son las ventajas, estos son los potenciales beneficios. Entonces aquí parte va a depender de qué tanto defiendan tanto sus ideas como el proyecto de datos de ciencias que llevan. Y bueno, voy a pasar al consejo 3, que es mide tu felicidad por el número de oportunidades que tienes y no por la cantidad de dinero que ganas. Aquí es importante porque generalmente hablo del dinero, que es importante, pero para mí no es el dinero per se, no es la cantidad, o sea, no sé, 5,000, 6,000 dólares, no es la cantidad per se, sino es las oportunidades que te abre. Y es chistoso porque cuando estaba en Venezuela, literalmente yo no ganaba nada. A veces hacía pasantías y no cobraba nada, literalmente yo tenía que poner para el pasaje, la comida, etc. Pero yo sabía que el aprendizaje que iba a tener tanto en esas pasantías como en ese trabajo que no me alcanzaba para nada, me iba a abrir o me iba a dar más oportunidades en el futuro de no hacerlo en ese momento. Es decir, pude haber elegido otros trabajos que me pudieran haber pagado un poquito más, pero sabía que no iba a tener como este knowledge, este conocimiento que para mí ha sido algo diferenciador en mi carrera. Entonces yo sabía que sí, mi cuenta bancaria estaba en cero, pero mis oportunidades iban a estar creciendo, tanto por los conocimientos, por el lugar donde estaba trabajando, por lo que estaba aprendiendo, que luego cuando, por ejemplo, me fui a Colombia y luego a México, yo decía, mira, esto fue lo que aprendí. Y eso es lo que me ha ayudado a tener estos trabajos. No me ha ayudado lo que tenía en mi cuenta bancaria en ese momento. Y esto lo digo como en una primera parte, pues, porque luego, cuando comencé a ganar dinero, me dio oportunidades, por ejemplo, para pagar más cursos, para libros, para armar mi computadora y tener donde programar, para poderme mover de un país a otro. Entonces, aquí lo importante, y va muy aunado al consejo 1, sí, estudia lo que quieres, pero también es importante el dinero. Y no es por sonar superficial, y no es por decir, no, el dinero no importa. Para mí el dinero es sí, es un mecanismo de cambio por otras cosas. Si los ves como el dinero per se, ok, sí es superficial, pero yo voy un paso más atrás. ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Y ese dinero me ha ayudado a seguir creciendo como profesional. Y no es decir que es necesario el dinero, simplemente me ha dado como más apertura a herramientas. Entonces, usé el conocimiento que adquirí cuando no tenía nada de dinero para tener un trabajo donde pudiera conseguir dinero. Y después con ese dinero lo invertí más en mí, como le dije, en cursos. Entonces, en sí, como ven, no ha sido el dinero per se, sino lo he usado para seguir creciendo como data science. Y igual también es importante disfrutar lo que también se ganan, porque también es todo el esfuerzo que le invierte, el tiempo que dejan de compartir, por ejemplo, con sus amigos y familiares. Por ejemplo, cuando comencé ya a aprender data science y como a estas cosas, yo no tenía vida. Me acuerdo cuando estaba en Venezuela tenía como 2 trabajos y ya me iba a conseguir otro. Entonces es como también disfruten del fruto de todo el esfuerzo que hacen, porque si no es como, ok, ¿para qué hago esto?
no lo hacen, sí, para tener dinero, para cubrir sus necesidades básicas, pero luego para seguir disfrutando otras cosas. Y es como oportunidad. Me gusta hablarlo más como oportunidad, porque su espectro de decisión se abre mucho más. Es decir, por ejemplo, me acuerdo en la universidad, yo no podía comprarme un libro, o sea, tenía que usar copias. Y ahora, si veo un libro y digo, lo quiero. Entonces, el dinero lo que me ha abierto mis opciones para acceder a otras cosas, y eso me ha ayudado a aprender, o sea, más cosas sobre data science. Entonces, también una cosa sería inviertan en eso, en seguir aprendiendo, en seguir nutriéndose. Entonces, para mí es importante, como para cerrar esto, de que inviertan su dinero en seguir aprendiendo y lo vean como las oportunidades que se les pueden abrir con el dinero. Bueno, voy a pasar al cuarto consejo, es mantén como tu máxima frase, una frase de Sócrates que dice, solo sé que no sé nada. Y esta es una frase que me ha mantenido humilde ante el conocimiento. Es decir, a lo mejor algo que me pudo haber pasado y me pasó recientemente es que dije, no, ya me lo sé todo, ¿saben? Y luego te das como un golpe con la realidad de que no, que apenas estás comenzando. Y le digo yo que ya llevo como 5 años acá. Y digo, no, yo no sabía nada, o sea, todavía me falta un mundo por aprender. Y eso es algo que me ha ayudado, porque siempre he estado en esa chispa de mí, quiero seguir aprendiendo, y no solo tanto a nivel de trabajo, sino a nivel de vida, porque yo dije, no hay una sola manera de hacer las cosas, hay otra. Entonces tengo que estar descubriendo. O sea, una persona, por ejemplo, no tiene como esa verdad absoluta, ¿no? Cada quien la descubre. Eso fue lo que a mí me ayudó a pasar de economía a data science. Yo dije, no, hay otras formas de hacer las cosas. Entonces quiero descubrirlas. Eso me pasó a nivel personal. A nivel de conocimiento es, no, hay maneras de mejorar las cosas. O sea, porque antes usábamos, no sé, SAS o eView, hay otras maneras ahora de hacerlo, como Python. No sé, actualmente hay maneras de hacer feature selection, pero actualmente se están manejando nuevas técnicas. Entonces, decir, mira, yo este conocimiento lo sé ahorita, pero hay más, me ha mantenido en esta onda de ir innovándome y de mantenerme con la tecnología y de saber de que hay formas de hacer las cosas mejores. Porque que conozcas una manera no quiere decir, bueno, esta es la única. Esto sí es a nivel como laboral, que es como lo que a mí me pasaba, no, así hacemos las cosas y ya, ¿no? Pero hay otras maneras de hacerlas. Obviamente no estoy diciendo que la mía sea correcta, pero ¿por qué no experimentar? ¿Por qué no abrirnos la mente hacia otras nuevas formas de hacer las cosas, de conocimiento? Y ver si en verdad nos sirve o no. Y también esto es importante, y se lo digo como también a nivel de científico de datos, y es algo que a mí me pasó. Cuando comencé a aprender ciencia de datos, como les dije, no había tantos, por ejemplo, bootcamp y cursos. Entonces me metí a Google para averiguar como, bueno, los 10 libros, todos para aprender data science. Y yo me metía en esos libros y no entendía nada. O sea, me pasaba una página, fui leyéndola una semana y no entendía nada. Entonces yo así como que, ok, esto no está funcionando para nada. Y luego de tantos tropiezos y viendo que lo que aprendía no me servía para nada, me encontré con unos cursos que a mí, en mi caso, me han servido mucho, que son los cursos de Udemy, que son cursos como más prácticos. Y
Y era como que, ok, mira, este es el modelo, esta es como la noción básica y este es como lo implementa y lo que tienes que hacer. Y ya lo captaba muy rápido y ya sabía que ese modelo, cómo usarlo para resolver un problema de negocio. ¿Qué viene sobre esto? Que sí, primero identificar, para mí me ha servido, no sé nada, tengo que seguir aprendiendo, pero lo otro importante es cómo aprender. Creo que somos, todas las personas somos únicas y aprendemos de manera distinta. Entonces, a mí en particular me sirvió definir de qué forma aprendo más fácil. Por ejemplo, para mí, si yo necesito aprender algo sobre algo más como técnico, algo más de implementación, es decir, cómo llevar un modelo de producción, para mí es mucho más fácil ir a un curso. Si necesito saber un nuevo, no sé, un nuevo modelo, es mucho más fácil para mí leerlo. Entonces ya he identificado qué tipo de conocimiento son para mí más fácil o menos fácil de entender y qué vía digerirlo más fácil o no. Entonces, esto es importante porque en general, como les dije, en internet te van a aparecer mil y unas formas de aprender, mil y unas formas de hacer data science. Entonces, es obviamente hacer su respectiva búsqueda, research, investigación e ir definiendo desde el principio qué cosas les llama la atención, qué cosas no les gusta, qué cosas saben que pueden aprender fácilmente o cuáles no y qué maneras las pueden ir aprendiendo, más fácil o no. Entonces, para mí es como que sí, como estos steps me han ayudado a ir aprendiendo mucho más fácil y obviamente parte de la base de que no sé nada, todavía me queda mucho por aprender y que toda esta experiencia y conocimiento, aunque vaya acumulando con el tiempo, me va a hacer mucho mejor en el futuro. Y algo que ahorita que estoy pensando es, bueno, también hay mucho conocimiento. Y algo que me abrumó mucho en ese momento fue, ok, ¿cómo aprendo todo esto? O sea, nunca voy a aprender toda esta información. Entonces es, ok, no tienes que saberlo todo. Y a mí algo que me ayudó fue, no tengo que saberlo todo, pero tengo que saber cómo buscarlo. Entonces es algo que también como que le doy ese tip. No sé, yo algo que no he manejado como data science, o sea, lo sé como a nivel básico, es hacer redes neuronales. O sea, sé como el conocimiento, la implementación. Y dices, bueno, pero es algo que te preocupa ahorita, eso, ¿por qué no lo sabes? Porque en el momento que yo vea la necesidad o que sepa que necesito aprender eso, sé que lo voy a aprender, no rápido, pero sé cómo aprenderlo. O sea, ya sé en qué libros buscar, en qué cursos buscar, en qué referentes guiarme y cómo hacerlo. Entonces, ahorita no me preocupa no saberlo. Lo que me preocuparía es que si alguien o en un trabajo necesito aplicar Deep Learning, no saber cómo aprenderlo. Pero ahorita sé que si en un futuro, en un trabajo, bueno, tienes que aplicar Deep Learning. Ok, vale, le voy a decir, dame una semana para investigarlo. Y yo sé que va a ser una semana porque ya sé qué libro, o sea, ya yo identifiqué qué libro voy a utilizar en ese momento. Entonces ese es mi consejo, no se abrumen por toda la información de Data Science, o sea, hay un montón de cosas de Data Science, Deep Learning, procesamiento de imágenes, texto, que tú dices, ok, no, mi cabeza no me va a dar, y es verdad, no tienes por qué saberlo todo, pero mi consejo es, sepan cómo buscar información. Por ejemplo, creo que mi herramienta más útil es Overflow, o sea, para temas de programación, cuando tengo una duda voy allí. En cosas de data science, Medium.
O sea, me voy directo ahí. Bueno, hay una página que les recomiendo mucho que se llama, no recuerdo, pero es como Mastery in Machine Learning. Es un chico que hace blogs muy buenos y aborda temas de maneras muy sencillas y prácticas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una duda, voy a su blog. Entonces, también vayan identificando esos referentes que le gusten, que se sientan cómodos, cómo aplican su conocimiento, de que en caso de que no sepan algo, lo vayan a buscar en esa página. Por ejemplo, yo tengo un libro básico que cuando se me olvida, no sé, cuál es un parámetro, a ese libro voy. Entonces no me siento así como que, ok, no sé nada así bruta, no. O sea, creo que en el momento en que no sepa cómo buscar esa información, que me va a sentir mal. Y bueno, obviamente haga en Google su mejor amigo. O sea, todo, literal todo está en Google. Y otros consejos que le doy es, o sea, y creo que también es importante, no es como que llenar su cerebro de teoría, sino también saber aplicarlo, que para mí es como también es importante. O sea, de nada te sirve, no sé, saberte la matemática que hay detrás de una regresión lineal si no sabes cómo aplicarla, para qué sirve y cómo tener beneficios de aplicar esa regresión lineal. Entonces, para mí es saber buscar el conocimiento y saber cómo aplicarlo. Entonces, creo que para mí eso también ha sido algo sumamente importante. Y bueno, para cerrar ya la charla, mi último consejo es trabajar duro inteligentemente. Algo que me abrumaba mucho al principio que comencé a hacer data science, bueno, quiero hacer data science y ya, quiero hacer data science. Pero primero, como ya le dije, el conocimiento sobre data science es infinito. Entonces, obviamente mi capacidad como ser humano no me da, no tiene computadora. Entonces fue como que, ok, primero ya identificando en qué era buena, cómo aprendo fácilmente, identificando qué áreas de data science era buena, yo dije, bueno, voy a delimitarme en esta parte. Por ejemplo, si ustedes me preguntan de Deep Learning, no lo sé. Yo me he especializado más en la parte de Machine Learning, modelos no clásicos, árboles de decisiones, regresiones lineales. Si me preguntan sobre procesamientos de imágenes, procesamiento de texto, bueno, de texto sí, pero de imágenes y de sonido, no. Entonces es, ok, voy a delimitar lo que quiero ser, porque hacer data science es ambiguo. Entonces yo dije, no, voy a hacer data science enfocados a modelos de machine learning. Yo obviamente por mi trabajo me he especializado en áreas de finanzas. Entonces, sé hacer este tipo de modelos en finanzas y todo el conocimiento que he aprendido lo he enfocado a esta meta. Entonces, para mí primero es definir una meta de manera como definan su scope, es como, sí, delimítelo, no sean tan genéricos de quiero hacer esto, no, quiero hacer esto y en esto. Eso nos va a ayudar mucho luego a cómo subdividir las tareas. Y y generalmente esto lo aprendí porque en las startups trabajan con una metodología que se llama Agile. Y esta metodología lo que dice, bueno, define tu objetivo, desagrégalo en épicas, como que, bueno, por ejemplo, si quiero hacer data science en Machine Learning, especializado en modelos de Machine Learning, ¿cómo subdivido esa tarea? Y para mí fue, ok, tengo que aprender teoría básica, luego tengo que aprender a programar, y así. Y eso eran como mis épicas, como vamos a decir sus objetivos. Y luego esta metodología Agile te dice, bueno, ya que tienes tus subtareas, tus objetivos épicas, divídelas en subtareas. Ya este no es como la meta, sino los pasos que tienes que llegar para cumplir esa meta o esa épica. Entonces, en ese momento fue, bueno, quiero tener los conocimientos básicos de Data Science. Yo, para eso,
estas son mis tareas, hacer un curso, leerme tal libro, o sea, las fui identificando. Entonces eso ya me puso como mi plan de trabajo. Y algo que me gusta de esta metodología allí es que te dice que lo que te permite dividir para que estén divididos todas estas partes es para ser flexible. Es decir, cuando nosotros diseñamos un plan, nosotros tenemos una visión limitada de lo que puede pasar en el futuro. No sabemos qué eventualidad o acontecimientos nos prepara el futuro. Eso es lo que dice. Divídelo en pasos para que si pasa algo, seas capaz de ser flexible y afrontar esta situación. Entonces, algo que me ha servido mucho es ser flexible en mi forma de aprender y de trabajar. También es bueno, o sea, porque es importante tener una meta, pero también es importante de que cuando vayan atravesando todo este camino, se adapten tanto a nuevos gustos que le apetece o a tantas nuevas cosas que no le apetece. Por ejemplo, para mí hace 2 años mi meta era tener un trabajo en Europa, pero llegué a México, me enamoré o sea, me encanta México y me quiero quedar en México. Entonces ahora, como mi enfoque a Data Science ha cambiado, y no quiere decir que sea malo o que no haya cumplido mi meta, solo lo voy a cambiar. Entonces aquí es trabajar duro e inteligente, porque para mí no es, mira, en un día pasé 20 horas trabajando. O sea, para mí el trabajo no se cuenta por hora. Y creo que en Data Science también. O sea, eso de que, mira, tengo que estar en la computadora de 8 de la mañana a 8 de la noche para ser más productivo, no. Para mí ser productivo es lograr lo que quieres no con pocos recursos, de manera eficiente. Es decir, si por ejemplo, quieren aprender una teoría y saben que el máximo exponente de esa teoría tiene tal libro, pero yo no lo entiendo. O sea, por ejemplo, estaba leyendo el paper para un modelo para detección de anomalías, y estaba leyendo el paper de quien lo inventó, pero yo no entendía nada. Para mí es, ok, no lo entendí, y busqué otras formas de entenderlo. Entonces, ¿por qué voy a gastar horas y horas en algo que yo sé que no voy a entender solo por decir que lo trabajé o lo entendí? No, o sea, cada quien tiene su forma de hacer su trabajo de manera más eficiente. Entonces, para mí, mi consejo, o sea, las horas en sí, per se, el trabajo duro no se basa en las horas que gasten, sino cómo usan eso de manera inteligente, o sea, de manera eficiente para lograr sus objetivos de manera en la que ustedes los dispongan. Y es algo que tanto le va a servir como en su camino como Data Science, como en el trabajo. O sea, en el trabajo van a encontrar de que, por ejemplo, ustedes diseñaron un modelo, pero cuando lo están desarrollando no tienen los resultados que esperaban. Entonces, cómo ir adaptándose esas situaciones. Es decir, creo que algo que me gusta es tener como soluciones más pragmáticas. Y es algo importante aquí con soluciones más pragmáticas, porque a veces, bueno, van a decir, bueno, no se vayan tanto a la teoría, sino queremos resultados ya. Pero aquí es como que, ok, siempre como basen estas soluciones en lo que son los datos, y en este caso aplicándolo a la vida real en lo que son ustedes. Es decir, en mi trabajo para hacer Data Science he tomado como decisiones y caminos que sé que en general o a la vista de otros no son lo mejor, pero para mí, que yo me conozco, que yo sé lo que quiero, para mí han sido las mejores. Me acuerdo una oportunidad que, bueno, yo cuando estaba en Venezuela tenía 3 lugares que quería trabajar. Ahí había un banco que se llamaba Bancaribe, y otra cosa que quería hacer era trabajar en el Banco Central de Venezuela.
Y en un momento se me dio la oportunidad y yo la rechacé. ¿Y por qué la rechacé? Porque sabía que lo que iba a aprender ahí iba a estar cómoda a nivel de dinero, va a ser lo que quería, pero a nivel de conocimiento no me iba a ayudar. Y entonces estuve así como a las personas como que le contaba, a mis amigos, a mis familiares, cuando le conté esta experiencia fue, no, estás loca, no sé qué cosa. Pero yo sabía que ese no era mi camino. Yo sabía que ahí iba a trabajar, pero no me iba a llevar al camino que yo quería. Entonces tomé una decisión un poco más, no incorrecta a la de otros, pero trabajé en ese lugar, yo iba a trabajar en ese momento trabajaba en un banco los lunes bancarios, iba a trabajar los fines de semana, pero yo sabía que cada hora que yo gastaba ahí, era conocimiento que aprendía y conocimiento que me iba a ayudar para tener mejores puestos. Entonces, también ese es mi consejo, o sea, trabajen duro, pero como que analicen que si esa hora que están trabajando les va a aportar mayor beneficio en el futuro. Y, como les dije, de una manera inteligente. O sea, de nada sirve que yo hubiera gastado esa hora frente al computador. El trabajo que rechacé en el Banco Central era para hablar sobre balances. No me acuerdo cómo era, pero yo sabía que eso no me iba a servir para nada. Pero esa hora que gastaba en el otro trabajo, que no me pagaba nada, que era desarrollando modelos de regresión lineal y programando, me iba a ayudar mucho más en mi crecimiento. Y eso ha sido lo que para mí ha diferenciado un poco mi carrera. O sea, saber en qué gasto mi tiempo y en qué aprendo. Claro, también no estoy diciendo que cada vez que vayan a aprender algo tiene que ser para una ventaja o beneficioso. Eso también creo que es algo, ya creo que es mi último consejo, parte de este consejo para cerrar. Algo que sí yo me he equivocado es que decía, bueno, el tiempo que tengo es valioso, entonces solo voy a dedicarlo a aprender cosas que me vayan a funcionar en el trabajo. Y no es así. También dediquen tiempo a aprender otras cosas. Entonces yo en un momento me convertí en workaholic y tampoco es como el sentido, también es disfruten la parte de data science, disfruten aprender, disfruten no solo aprender para aplicar cosas en el trabajo, creen como sus propios proyectos, su propio portafolio, porque en un momento ya dejas de disfrutarlos, y es algo que me pasó recientemente, dejé de disfrutar ser data science porque todo era, necesito esta hora para aprender este modelo y esta hora, y yo, no, también hay otras cosas que indirectamente los van a ayudar. Por ejemplo, yo amaba armar rompecabezas, dejé de hacerlo, porque yo decía, bueno, si tengo una hora libre, prefiero ponerme a hacer un curso y no hacer otras cosas, porque otras cosas no me van a ayudar, pero estaba súper equivocada, porque ahora que utilizo esta hora, por ejemplo, para armar mi rompecabezas, mi mente se despeja, o sea, mi capacidad de extracción es mejor. Entonces también busquen otras formas de complementar como sus soft skills, vamos a decir, sus habilidades blandas. Porque siempre hablamos de data science de que, bueno, tiene que saber programar, tiene que saber modelos, tiene que saber matemáticas, estadísticas, pero también es importante estos de soft skills porque lo que van a ustedes es a resolver problemas aplicando matemáticas, aplicando modelos. Entonces, una parte importante es la resolución de problemas. Es, por ejemplo, cómo ustedes se adaptan a situaciones cambiantes, cómo se adaptan hasta el estrés, cómo se adaptan hasta la frustración. Entonces, ahí es importante esas como soft skills que también les van a hacer un diferencial. Por ejemplo, cómo su capacidad de autoaprendizaje. Entonces, también creo que mi consejo de trabajadores e inteligentes también es que definir tanto habilidades blandas como técnicas, que creo que a veces olvidamos un poco estas habilidades blandas de
y los digo porque cuando quise hacer mi transición de senior medio a senior, me enfoqué en, mira, necesito aprender, no sé, el último algoritmo en deep learning, necesito aprender la última herramienta en Amazon Web Services para hacer machine learning. Y se me olvidaron todas estas habilidades que son necesarias para abordar ya problemas de design a grandes niveles, pues, porque ya no solo ser un modelo, ya es solo hablar con otras áreas, es explicarle por qué es importante esos modelos, y ya ahí entran otros tipos de habilidades, como ya le dije, como la perseverancia, como el manejo de estrés. Entonces, bueno, solo como un tic así, como un branch de este último consejo, es también enfóquense en sus habilidades suaves. Y bueno, estos han sido como los 5 consejos que yo he identificado actualmente que fueron un diferenciador en mi camino como data science y que me ha llevado hasta donde estoy. O sea, me han servido a mí. Espero que les sirva como experiencia, o sea, para ver qué les sirve, qué no les sirve de estos tips, qué les puede ayudar, y nada, espero que les haya gustado esta charla. Wow. Buenísimo, gracias Mari. Vamos a entrar entonces en un tiempo para que quienes tengan preguntas las hagan. No, de verdad, no, siempre se los digo, es hora de preguntar, de no ver si es que hay, esta pregunta es tonta para mí. No, o sea, hagámosle todas las preguntas porque es, a ver, en nuestro mundo de los datos, muy pocas veces encontramos quien nos narre su experiencia ahorita como senior de cómo llegar allí, ¿no? O sea, es bastante complejo encontrar quienes tengan la disposición de echarnos el cuento, como decimos, ¿no? Echarnos el cuento, qué fue lo que les pasó, cuáles fueron las barreras, esos obstáculos. Así que muchachos, ahorita hagan todas las preguntas que tengan. Vamos a ver, Iván, no sé si me ayudas con las preguntas del chat. Claro, María Ángel está preguntando que si que recomiendan para mejorar la lógica. Disculpa, no te escuché. Acá María Ángel está preguntando que si que recomiendas para mejorar la lógica. Supongo que se refiere a la lógica de programación, pero igual coméntame acá, María Ángel, si eso es a lo que te refieres. Sí, para mejorar la lógica de programación. Ya, dame un segundo que te voy a mostrar el libro que me ha ayudado mucho de programación a Python. Se llama Fluent Python. Creo que no se ve. Me gusta mucho este libro porque te da como esas nociones básicas que hay detrás de la programación, obviamente orientada a Python, y esta parte lógica que te dice, lógica para mí es entender qué es una función, qué es una clase, qué es un bucle y qué hay en el fondo de esto, para qué hacemos esto y cómo usamos. Entonces, para mí este libro ha sido un parteaguas a nivel de programación para mí. Muchas gracias, Francis. Acá está preguntando a Nadia Fernández que si qué consejo recomiendas para encontrar o buscar el primer empleo en Haití. Sí, es una excelente pregunta. Mira, y le voy a dar este consejo desde los dos lados, como alguien que busca trabajo y como alguien que ha participado en procesos de selección. Entonces, tengo como una idea de lo que buscan los entrevistadores, o sea, no como los recruiters, sino cuando llevan una entrevista con el data science, con el que, por ejemplo, vas a trabajar y que preguntas. Entonces, lo que yo le recomiendo a alguien que no ha buscado trabajo y junior es
hagan cursos, eso es bueno, tengan bien claras las nociones básicas de Machine Learning, por ejemplo, que es un modelo de clasificación, que es un modelo de regresión. Eso es importante. Y lo otro es sus habilidades blandas. Porque obviamente como juniors sabemos que no tienen el conocimiento técnico, es algo que van a aprender, pero y es algo que se aprende. Es decir, si alguien no sabe qué es un árbol de decisión, va y lo googlea y se lee un libro, pero algo que no es fácil de aprender son las habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, habilidades blandas me refiero a que sean personas creativas. O sea, eso no es algo que van a internet lo aprendan. Entonces, en mi caso yo me enfoco mucho en esas habilidades blandas, que la persona le interesa estar aprendiendo. Eso es básico porque van a ser juniors y lo que les va a importar es que tengan como ese interés de aprender algo, y eso es algo que, por ejemplo, a mí cuando un junior me dice, mira, ya yo sé esto, es ok, si vas a ser junior es porque vas a aprender. Entonces, para mí, una persona que venga súper motivada y diga, mira, yo quiero aprender esto, es, por ejemplo, que identifiquen qué es lo que quieran aprender. Por ejemplo, si alguien en la entrevista va y me dice, mira, yo quiero aprender a a desarrollar este modelo. No lo sé hacer ahorita, pero quiero aprender. Entonces ya le está dando como esa idea a las personas de que quiero aprender. Que sean a la hora de hablar de su personalidad o que él les hace diferente, algo que me gusta es que sean personas autosuficientes. Es decir, necesitan mentoría, pero si esta persona tiene esta chispa de que, mira, yo no lo sé hacer, pero sé dónde buscarlo, o por ejemplo, y me gusta mucho que las personas cuando hablen de esto, hablen de experiencia. Creo que esto es importante. Por ejemplo, a mí algo que me sirvió para tener mi primer trabajo fue mi tesis de grado. Mi tesis de grado fue muy frustrante y mi profesor me dijo, esta no es una tesis para una licenciatura, es una tesis para ya un nivel de posgrado. O sea, yo lloraba, pero me sirvió para tener mi primer trabajo, y no tanto la teoría, sino porque cuando el entrevistador me preguntó cuál fue una de las situaciones más frustrantes que te enfrentaste, yo le dije mi tesis. ¿Por qué? Porque no tenía los conocimientos, tuve que leer estos libros, tuve que contactarme con esta persona, hubo días donde quería ya rendirme y después quise seguir. Entonces es como en una experiencia le demostré cuáles son mis habilidades. Mis habilidades de resiliencia era saber buscar soluciones yo misma. Entonces para mí traten de contar esas experiencias de cómo resolvieron problemas, cuáles fueron sus mayores logros. Sé que no son relacionadas a la parte laboral, pero lo que aprenden en la universidad es importante. O sea, sé que no lo usan, pero estas experiencias para demostrarle al entrevistador que saben tienen estas habilidades es muy importante. Y para mí siempre en un junior yo me fijo en las habilidades blandas porque esas son las más difíciles de aprender. O sea, yo no le puedo enseñar a una persona no sé, como le dije, hacer creativo. Es algo que no se enseña, es algo que ya está en la persona. Entonces, para mí un junior, algo que le hace diferente son estas oportunidades, estas habilidades blandas, y que le ejemplifique a través de situaciones reales que han vivido, les va a ayudar. Y obviamente, bueno, si tienen claro estas nociones básicas de Machine Learning, obviamente en mi caso no les pido que sepan demasiada teoría porque son juniors, pero para mí son estas dos cosas. Y creo que algo también que les recomendaría es si están haciendo cursos, todos los códigos que hagan, que vayan haciendo, pónganla en Git para que tengan como este portafolio de las cosas que han hecho. Acá tenemos otras 3, 4 preguntas, pero me gustaría saber si alguien se anima a abrir su micrófono y preguntarle directamente a Francis. Ya tenemos preguntas pendientes voy a revisar. Ana Yasago, Tatiana. Hola.
¿Quieres comentar Ana, algo? Ana Sayago, ¿estás por allí? Puedes hacer tu pregunta. Abre el micrófono y hagamos las preguntas directamente. Ok, Tatiana, María Ángel, Vicoder, Analía. Vale, cualquiera puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. También hay otra en el grupo de Nerdy, de Beatriz Rodríguez. Claro que sí, Vicoder. Cuéntanos, ¿qué preguntas tienes? Quería consultar cómo es el manejo o cuál es el flujo que se maneja en los datos, ¿no? Si pasa por un proceso de limpieza o le llega, no sé, el informe de las gráficas y también qué servicios se apoyan, ¿no? Para realizar eso. Solo eso, gracias. Bueno, para mí el flujo de trabajo de datos va muy relacionado como a la madurez que tenga la empresa. Es decir, hay empresas donde el área de datos es nueva, entonces literalmente tú tienes que ir a extraer la información directo, por ejemplo, de la página web o del servidor. O sea, por ejemplo, si estamos usando un CRM directo, tienes que hacer toda la parte. Hay veces que, o sea, lo que te llega como información es un payload y tú lo tienes que transformar. Tienes que ir ni siquiera, hay empresas donde ni siquiera tienes identificadas las fuentes de datos y tienes que ir tocando puerta a puerta en cada área para identificar qué datos tiene a otros niveles ya de empresas como más maduras, que ya ha tenido un largo recorrido de tratamientos de datos, donde literalmente tú como data science lo que tienes que es hacer un query a una base de datos y listo. Y que el proceso ya viene limpio y lo que ya tú tienes que hacer es el tema de transformaciones de las variables y eso. Entonces yo creo que es dependiendo de la madurez de cada empresa, no todas son iguales, no todo el flujo es igual. Obviamente tenemos un flujo genérico, mira, hay que limpiar la data y tienes que ver si hay valores nulos, hacer tus análisis estadísticos, pero eso es para mí como el ambiente utópico, que para mí no existe. O sea, no me ha tocado trabajar en un lugar donde ya literalmente la data esté lista para ser consumida por el modelo. No. Entonces, ese proceso entre obtener la data y meterlo al modelo va a depender mucho de la madurez de la empresa y qué servicios utiliza. Variado, también depende de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que usan Postgres, otras usan Scala, hay empresas que usan Excel. Entonces, pero las que yo recomendaría y es algo que yo recomiendo, si comenzar a trabajar con datos, con herramientas que manejen datos tabulares, es decir, si están trabajando con ese, aprendan a no usarlo, o sea, comiencen a trabajar ya directo con Panda. Obviamente para leer un Excel tienes que tener Panda, pero ya comiencen a hacer cursos de trabajar con bases de datos. No como construirlas ni nada, porque para eso están los data engineers, o sea, no se vayan a meter con eso, sino, por ejemplo, si yo quiero tener los datos, por ejemplo, de los usuarios que me hicieron compras los últimos meses y sé que hay una base de datos que tiene esa información, cómo hacer queries para extraer la información. O sea, cosas básicas de cómo hacer queries para trabajar con información, y eso se hace con Postgres o sí, con Scala. O también hay una librería que se llama PySpark. Entonces ya comiencen como a tener esa noción de trabajar con bases de datos, que eso sí ya, independientemente de la madurez, para mí, no sé, el 99% de las empresas tienen que tener bases de datos. Ok, gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más que quiera aprovechar? Aprovechenla porque se nos va y se quedan con dudas.
Por aquí hay una pregunta de Gaby Linares que dice, ¿qué tipos de proyectos recomiendas para tener un portafolio? Pues es una buena pregunta. Para mí depende de qué área se quieran dedicar. No como área de data science. Por ejemplo, yo soy economista y mi área era más a finanzas, entonces traté de ver como estos proyectos más enfocados a, no sé, series de tiempo, a modelar riesgo crediticio. O sea que creo que reformulando mi respuesta sería, y que me ha enviado a mí aquellos proyectos que combinen data science, machine learning, con su carrera, o sea, si no han venido directamente a una carrera de data science, con la carrera que ejercieron. Entonces yo vi problemas de economía y con problemas de machine learning y los combiné. Y eso ha sido también un diferenciador. O sea, algo que también me gustaría recalcar es que si no han venido de carreras de data science y han estudiado otra cosa, no sé, he conocido a mucha gente que es física, de ciencia de la tierra, como que no olviden su carrera, no es como que, ay, no, ya voy a hacer data science y no, hagan ese conocimiento que adquirieron esos 5 años para ser un diferenciador para usted. Es decir, no sé, si soy físico, bueno, hay problemas de física que se pueden aplicar en Machine Learning. Bueno, voy a utilizar ese conocimiento. Entonces también hagan apalancamiento del conocimiento que hayan adquirido e integranlo con esta parte de data science para hacer sus portafolios. Por ejemplo, yo en mi Git tengo uno sobre un repo de regresiones lineales aplicadas a series de tiempo. Eso es lo que yo vi en economía. Y eso es algo también que me diferencia a mí. O sea, si yo voy a un banco, a una fintech, para mí tengo un punto. No quiere decir que tengo un punto porque conozco el ambiente de negocio, conozco de economía y conozco de finanzas. Entonces también apalánquense de lo que ya conocen y utilicen eso para crear proyectos de machine learning. Además que para ustedes va a ser mucho más fácil ya que saben del problema, entienden el problema. Entonces ese sería como mi consejo de qué portafolios quieren crear. Porque como tal, o sea, ya es como yo le digo, ejecutar un árbol de decisión es una línea con scikit-learn. Entonces esa línea la vamos a saber hacer todo. Entonces lo que le va a hacer diferenciador a cada uno de nosotros es como ese conocimiento adicional que tengamos en diferentes ámbitos de negocio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Quieren abrir sus micrófonos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo había preguntado de que en qué momento te diste cuenta en lo que eras buena. O sea, si fue en la universidad o si fue en el trabajo ya aplicando, no sé, tus conocimientos o diciendo, bueno, ya en esta parte la tengo clara. Buena pregunta. Creo que las dos fueron importantes para mí. En la universidad me di cuenta que soy muy rápida aprendiendo como nociones matemáticas, no a un nivel profundo, sino entendiendo la lógica. Creo que me gusta más, no la teoría, pero aprendiendo la lógica. O sea, si tú me preguntas cuál es la definición que hay detrás de una derivada, no te lo sé decir. Pero cuál es la noción y para qué se utiliza una derivada, te la puedo decir. Entonces, sé que soy buena como entendiendo como la lógica que hay detrás de las cosas. Y luego en el trabajo me di cuenta que soy muy buena, por ejemplo, en procesos muy mecánicos, o sea, o siguiendo pasos. O sea, por ejemplo, alguien me explica un procedimiento, yo lo voy a entender a la primera. Igual, en la universidad aprendí que no soy muy buena aprendiendo cosas abstractas. O sea, por ejemplo, algo que a mí me costó mucho es el tema de la matemática lineal. O sea, para mí eso es demasiado. Entonces, creo que ambas cosas me han ayudado a definir en que soy buena o que no. O sea, creo que es un camino que
que sigo hasta ahora, pues hasta ahora me estoy dando cuenta en que soy buena o no. Entonces, creo que ambas me han aportado. Hola. Por aquí tenemos una pregunta de María Ángel que dice, ¿cómo fue tu experiencia como data scientist en Venezuela? Ok. En mi experiencia como data scientist en Venezuela fue muy superficial, ya que, o sea, lamentablemente no está, bueno, yo ya tengo 4 años sin trabajar en Venezuela y en ese momento no estaba desarrollado, estaba más enfocado a análisis de datos. Entonces, como tal, la parte de data science creo que en Venezuela no es la mejor para desarrollarse a nivel laboral. A mí lo que me ayudó como tal fue conseguir un freelance, o sea, yo estando en Venezuela conseguí un freelance para hacer trabajos con una persona en Estados Unidos y ahí fue que pude aplicar la parte de poner modelos en producción. Eso, algo bueno que tiene Venezuela, hablando con un amigo recientemente, es que también cuando no se ha creado nada, es un buen momento para innovar. O sea, si por ejemplo ven como un punto de mejora en su trabajo, en Venezuela por ejemplo, y decir, bueno, si no se ha desarrollado, no se va a hacer, no, úsenlo como una ventaja de proponer cosas nuevas, porque también están como las dos cosas opuestas. Cuando no hay nada creado, obviamente es difícil crear algo nuevo, pero como no hay nada creado, no hay nada que romper, o sea, tienes como todos los aspectos para innovar. En caso contrario, cuando ya las cosas están creadas, innovar es un poquito menos flexible. Entonces, creo que en Venezuela la parte de data science, y creo que en general en Latinoamérica es como que se está comenzando a desarrollar más que todo en el tema de startups y esas cosas, pero creo que también antes de sentirnos mal de que no esté desarrollado como en otras partes de Estados Unidos o Europa, es sacar ventaja de eso y decir, mira, yo puedo innovar, plantear nuevas ideas, plantear nuevas formas. Entonces, pero en el caso de Data Science, mi consejo es estudien por su cuenta y traten de conseguir un trabajo como freelance o afuera, porque en ese momento las cosas que recuerdo eran, o sea, no estaban tan actualizadas. Súper. Agostina nos pregunta, ¿cómo podría unir el diseño con la ciencia de datos? Uy, esa está muy buena. No tengo mucha noción, pero en la parte de UX y UI, si no me equivoco, está referida como a la parte de diseños de páginas web. Y una de las cosas que he visto es que se almacenan muchos datos, por ejemplo, en los botones donde el usuario hace clic, por ejemplo, cuál es el flujo que sigue el usuario de una página a otra. Por ejemplo, cómo es la interacción del usuario con tu página web. Entonces, en eso sé que se pueden recolectar datos e información interesante para ver si tu página es funcional, para ver cuáles son como el flujo que sigue el usuario. Por ejemplo, creo que esto es algo que se me ocurre en Amazon Web Service, cuando vas a comprar en Amazon, que tú pides el producto, lo pones en el carrito, entonces mucha información que se almacena es cuál es el flujo que hace, sigue en el carrito o hace la compra. Entonces te está dando un insight de, por ejemplo, los productos que más compra, en qué flujo el cliente se está quedando. Entonces, bueno, solo son ideas generales que se me ocurren de cómo usar diseños de UI y UX en este tipo de cosas. Creo que es inmenso
y es un área donde se puede explorar porque el conocimiento, o sea, la cantidad de datos es impresionante. Algo que también sé que no tiene que ver con esto, pero creo que en general nos preguntamos, ¿data science sirve para esta área? O, por ejemplo, como para diseño. Antes de preguntarse si sirve, pregúntese si hay datos. Y la verdad, sí hay datos. O sea, hace poco me descubrí que literalmente hay empresas que tienen datos de mi número de teléfono, de mis cuentas, de Gmail. Entonces, la cantidad de datos que se están generando y que no sabemos, o sea, cuando lo sepan, se van a quedar boca abiertas como yo. O sea, literalmente, hasta, por ejemplo, si ustedes mueven el mouse, hay algo que está traqueando esa información y que alguien la está consumiendo porque la compró, la está obteniendo de ti. Entonces, sí, o sea, para mí es ve qué datos estás disponible antes de decir, no, esto no se puede aplicar. No, o sea, la verdad, vean qué información está disponible. Súper. Acá, ay, perdón. Bueno, aquí hay una pregunta de Bicoder que pregunta quiénes son sus referentes y fuentes de inspiración. Mira, me gusta, como tal referente, este libro es como mi Biblia. Se llama Hands-on Machine Learning with Skill Learning, Keras y TensorFlow. En cuanto a referentes, personas como tal, me gusta Andrew Ng, o no sé cómo se pronuncia, pero es el que tiene el fundador de Coursera y tiene este montón de cursos. Me gusta ese. Y actualmente estoy siguiendo una chica que para mí tiene uno de los mejores cursos en Udemy, para mí, y se llama Soledad, ahorita no me acuerdo, soy muy mala con los nombres. Soledad Giri es de Europa y tiene a mí lo que me gusta es que sus cursos son muy prácticos, es decir, te dice la parte teórica y te dice cómo implementarlo. Déjame buscarlo. Y hay un blog de internet que me gusta mucho, se las voy a estar pasando por el chat porque no me acuerdo el nombre. Para mí esos son como mis referentes a la hora de buscar información de Machine Learning o si tengo una duda, para mí son esos tres básicamente. Y el libro que les mostré. Déjenme buscarles el nombre. Bueno, les voy a pasar no tengo. O sea, por ejemplo, este es Andrew Ng, no sé cómo se pronuncia, pero aquí les voy a pasar uno. Exacto, Soledad Gali. Me encanta mucho. Ella. Y el blog no lo encuentro. Ok, aquí les paso el blog de este chico que si voy a implementar un nuevo modelo o algo nuevo, lo busco al primero, porque sé que lo va a tener. O sea, en serio, para mí es una persona muy brillante. Entonces, esos serían como mis tres como referentes. Ok. Vamos a ver. Bueno, había una pregunta. Alguien quería hacer una pregunta y yo lo interrumpí. Qué pena. Sí, tenía una pregunta. Yo había preguntado lo de diseño UX y lo de diseño gráfico, cómo lo podía compaginar con esto que estoy aprendiendo muy básico de ciencia de datos. Quizás se me ocurría en el UX Research, cuando haces investigación con usuarios, quizás los datos sean útiles para luego crear un producto digital más acertado, digamos. Si no, del lado de diseño gráfico en DataCamp había
unos cursos de visualización de datos o comunicación de datos, como que quizás el diseño gráfico ayude a comunicar datos en las empresas, pero no sé vos que trabajas ya en datos, qué tan factible es eso, si realmente se ve en el día a día personas que hagan eso. Sí, bueno, te puedo hablar un poco de UX porque ahí he tenido como acercamientos como a estos user person, o sea, como a identificar como las características de las personas que tienen más match con tus productos. Entonces, eso es interesante porque puedes, por ejemplo, aplicar cluster. Generalmente lo puedes hacer esta segregación por conocimiento empírico, por aplicando estadísticas básicas o ya haciendo algo más sofisticado como cluster. Entonces, si es algo que se puede hacer, yo lo trataré de hacer y que creo que es una de las partes de los consejos que les digo. En ese momento, cuando se estaba haciendo este proyecto de identificar como los potenciales user person, en este caso era para identificar el match con las campañas, se hacía muy manual. Es decir, no queremos personas entre tanta edad y con tantos ingresos. Esa era como la regla para definir tus usuarios potenciales. Y yo llegué ahí que no, pero hay una manera más sofisticada de hacerlos y eso. Entonces, como dice, de que si hay algo que se esté haciendo, o sea, eso depende de la empresa y creo que es ahí donde está el consejo de que si no existe, traten de innovar, de llegar. También es saber buscar a la persona a quien les platiques tu idea, porque hay personas que son muy reacios a los datos. O sea, son personas que no, o sea, yo lo hago así y así. Pero también hay personas súper abiertas, o sea, que son personas que están buscando innovar, de hacer sus cosas más eficientes. Entonces también hay cosas que no se están haciendo, tal vez porque las personas no sepan o porque no les han llegado a esas personas con esas ideas. Entonces, si ustedes identifican que en su área no hay, vayan y platiquen con esas personas de las ideas, de que mira, esto se puede hacer. Como le dije, en Latinoamérica siento que se está abriendo un camino, no es, o sea, se está desarrollando y vean como una ventaja de proponer nuevas ideas aunque no se están haciendo. Y obviamente investiguen cómo usarlo. Por ejemplo, me estás hablando del caso de diseño, entonces haz un research de qué modelos se están usando, cómo lo están haciendo en otros países, o sea, ver quién es el referente en tu área de eso. Entonces, haz todo este research, arma como tu propuesta si estás trabajando y como que trata de decirle a tu jefe o a las otras personas, mira, esta es una nueva forma de hacerla. No te quedes como que, si no se hace en el trabajo, ya no lo voy a hacer. No, sé que es algo difícil proponer nuevas ideas, pero también es nutritivo para ti en el sentido, y es algo que a mí me ha servido, pues sé que a veces mis ideas no van a ser llevadas a cabo. O sea, por ejemplo, que te digo de user person fue algo muy bonito, aprendí mucho. No se llevó a cabo porque no le dieron importancia, pero yo aprendí un montón, o sea, de cómo hacer estratificación de clientes, cómo manejar ciertas herramientas de marketing que no sabía, y eso me ayudó para otros trabajos. Entonces, véanlo como dos potenciales beneficios. O sea, sí para innovar en su trabajo, en el área en que estén, y si no se da esa oportunidad, se van a quedar ustedes con ese conocimiento que luego lo van a poder usar en otras situaciones a futuro. Me encantó. Aquí tienes una que dice, Francis, ¿crees que es importante tener un mentor para entrar a Data Science? ¿Tuviste uno? Actualmente la verdad sí, sí es importante. Yo no tuve uno, o sea, por eso fue tantos mis tropiezos de no saber qué hacer, porque no tenía alguien que me dijera, mira, este curso es bueno, este no, necesitas mejorar en esto. Sí es importante tener un mentor porque te va a decir en qué debes mejorar. O sea, algo difícil a lo mejor es ver en qué debes mejorar. O sea, yo soy consciente, bueno, debo mejorar en esto y esto,
Pero me pasó hace poco que tuve una entrevista y un chico me dijo, mira, tienes que mejorar en esto y esto, cosas que yo no había visto. Entonces, un mentor te ayuda tanto para guiarte en el camino que debas tomar, o sea, y para hablarte sobre su experiencia, decir, mira, esto no te va a servir o esto sí, y además porque tiene obviamente como tiene mayor experiencia, sabe qué es lo que vas a requerir o no. Entonces sí es importante un mentor. Y porque a mí me pasó, no he tenido como mentores oficiales, pero sí he tenido como mentores en el sentido que he aprendido muchas experiencias de otras personas que me han rodeado. Entonces esas experiencias me han ayudado a evitar ciertas sorpresas y a irme por caminos que me han sido beneficiosos. Entonces la verdad, si tienen la oportunidad de que alguien los mentoree, aprovechenlo al máximo. Yo tengo una, porque pues yo soy fans, ¿verdad? Te sigo en las redes y he visto tu crecimiento desde hace 4 años para acá. Entonces, ¿por qué escribir artículos en Medium, en LinkedIn? ¿Por qué dar de tu tiempo para eso? Creo que son tres razones. Tres razones. Creo que una puede ser una razón egoísta y una también para compartir. Leí que la mejor forma, o sea, que una de las mejores formas de aprender es enseñando. Es decir, tú no puedes enseñar o escribir algo si no lo entiendes. O sea, no. Entonces, para mí, en ese sentido, es egoísta porque escribo para yo reafirmar lo que estaba aprendiendo. Y segundo, ya es un motivo menos egoísta, que creo que compartiendo experiencia, espero yo tener un granito de arena con las demás personas que están entrando en este mundo, porque es un mundo no difícil, pero sí donde no es fácil. O sea, la verdad, yo he llorado, he tenido frustraciones, he tenido momentos donde he querido tirar la toalla, pero como le dije, no he tenido un mentor como tal, pero han sido esas personas que sin saberlo han tenido un impacto para mí. Y sé que, no sé, si no no sé, yo publico algo, espero que al menos una persona le llegue y le pueda hacer un impacto positivo. Siempre me acuerdo una vez que yo intenté entrar a la Universidad Central de Venezuela, no intenté en la primera y no llegué, y en la segunda tuve un problema administrativo, pero que después se resolvió y pude entrar. La cosa es que cuando yo recibí la noticia, yo estaba llorando, y estaba en un banco con mi mamá y se me acercó una señora y me dijo, todo va a estar bien, las cosas se van a resolver. Dicho y hecho, y yo me quedé así porque esta señora se me acerca y me dice eso. Y luego a la semana se arregla el problema y llego a entrar. Entonces, para mí, hablar en LinkedIn, Medium, sé que una persona en un momento va a necesitar esa palmadita, y espero yo hacerlo de esa manera, porque para mí esas palmadas anónimas que me han llegado, me han ayudado y me han dado ánimos para seguir en este camino, que es muy bonito, es muy rentable económicamente, pero es competitivo, hay que sudarle. Entonces yo siento que esas palmadas que a veces, no sé, en LinkedIn, les voy a decir, por ejemplo, ahorita estoy buscando trabajo y a veces me deprimo y llega alguien y postea y me dice ánimo. Entonces quiero como de alguna manera retribuir que si alguien en momentos necesite como esa palmada o ese consejo o eso, hacerlo a través de mis redes y a través de LinkedIn. Y la tercera es porque LinkedIn se ha convertido, o sea, es como una comunidad. La verdad no le había dado tanta importancia hasta ahora. Y en LinkedIn puedes conocer gente que esté haciendo lo mismo que tú o que esté en la misma situación que tú. O, por ejemplo, en la parte de buscar trabajo, a mí me ha funcionado porque hay personas que
que son buenas, o sea, que quieren, o sea, creo que es una comunidad que se apoya entre sí y dice, no, mira, yo conozco a esta persona que tal vez te pueda servir, o sigue a este reclutador. Entonces se crea como, me gustó esa comunidad, entonces también quiero como seguir escribiendo y compartiendo con ustedes para retribuir eso que me han dado, que he recibido de LinkedIn hasta ahora. Y hasta además LinkedIn he conseguido mis trabajos en esa manera. Entonces es importante como también ir, tener esa comunidad, esa interacción con otras personas que están haciendo lo mismo que tú. Muy bueno, muy bueno. A ver, tenemos espacio como para 3 preguntitas más. ¿Quién se atreve? Porque si no, yo sigo preguntando. A ver, muchachos, ¿quién? También me puedes seguir en Medium, tengo artículos. Pero no lo tengo. Si quieres, pásalo tú, Francis. Ok. Listo. Listo. Otra pregunta que me surge. Yo sé que es abrumador ver cómo va cambiando nuestro espectro, ¿sí? Salen 70,000 cursos y tú ves que la gente postea, terminé tal cosa, obtuve tal certificación y tú, bueno, al principio uno se abruma porque, a mí todavía me cuesta, no tengo tiempo, todo eso. Entonces yo creo que también una buena pregunta es cómo te calmas ante esa vorágine de gente subiendo certificaciones, de gente posteando, terminé tal curso, de gente, inclusive cambié de puesto, fulanito cambió de puesto, no sé qué. ¿Cómo reaccionas? O sea, ¿cómo se calma Francis? ¿Cómo se estabiliza Francis ante esto? Wow, creo que es una de las preguntas más difíciles porque es algo que vivo día a día. Y les voy a dar un ejemplo. Yo no tengo maestría. Entonces, al principio entré en un trabajo donde todos tenían maestría y yo me sentía así como chiquita. La verdad, me sentía chiquita. Yo así como, ¿qué hago aquí? Yo no tengo maestría y yo no sé qué cosa. Yo no he estudiado en el exterior y así. Y a veces, claro, te pega como este síndrome de impostor, ¿no? Yo soy un fraude, yo no debería estar acá. Y creo que es importante saber que primero un certificado y una maestría obviamente te dan el conocimiento y todo lo demás, pero no es la única manera de aprendizaje o que te valían tu aprendizaje. Es decir, sí, si tú dices, bueno, tengo una maestría, obviamente es una manera fácil de reconocer que esa persona tiene conocimiento, pero hay otra forma. Por ejemplo, mi forma es a través de los proyectos que yo he hecho. Es un poquito más difícil porque siempre tengo que estar contando la historia de lo que he hecho, de las herramientas que manejo, a decir, mira, este es mi certificado. Entonces, primero, no se apacigüen por esto y que cada quien tiene como su camino. Entonces, sí, es verdad, hay mucha gente que dice, ya saqué este curso, pero por ejemplo, a mí me ha tocado no tener tiempo para hacer cursos, pero estoy trabajando. Pero yo digo, ok, no hice este curso, pero mira, puse este modelo y lo desarrollé, o hice este modelo y hice este reporte y aprendí esto. Entonces, primero no hay una forma de validar conocimientos única, para mí no es a través del certificado, o sea, porque literalmente yo puedo ir corriendo, poner los videos y que están los certificados. Hay varias formas, está como esta de curso, pero está también la empírica que van adquiriendo día a día en el trabajo, entonces también siéntanse orgullosos de ese aprendizaje del día a día. Para mí me ha ayudado, sí, obviamente las comparaciones siempre están de que, ok, mira, este ya tiene el mega trabajo y yo todavía estoy acá. Son comparaciones que son fáciles de caer, pero si piensan, yo tengo dos cosas. Primero, soy mejor que lo que fui ayer, o sea, aprendí algo de lo que yo fui ayer, me comparo con mi yo de ayer. O sea, por ejemplo, si yo digo que
entre hoy y mañana no aprendí nada, ahí sí me siento mal. Pero si digo entre hoy y mañana, mira, aprendí que, no sé, antes no sabía esta función de Panda y hoy la sé, por mínima que sea, pero no sé, ahora me encanta esta función, yo digo, ya, eso es un conocimiento para mí y me hace sentir bien. Y no se compare, o sea, por ejemplo, algo que a mí me pasó en la universidad es que yo salí de la universidad y veía a mis compañeros de corte teniendo trabajos, ganando dinero y yo no tenía absolutamente nada. Y obviamente me sentía muy pequeña, pero yo no dejé que eso me definiera, o sea, no dejé que el camino de los demás me definiera. Yo creé mi propio camino, no sé si fue el más adecuado, me sirvió a mí a llegar donde estoy. Y no es en términos de comparar o no, pero he tenido más oportunidades yo que la que se graduó summa cum laude en mi promoción. Entonces, no definan su camino por lo que hacen los otros. O sea, definan su camino por lo que hagan ustedes. O es decir, sí, el otro tuvo el puesto en Amazon, y yo estoy trabajando, no sé, en Oxxo, algo así. Eso no importa. Para mí, lo que van a hacer de diferente es si ustedes quieren quedarse con esa situación o no, de abrir sus oportunidades. Creo que eso es lo que va a hacer el cambio. O sea, sí es difícil a veces como esa comparación, yo estoy estudiando y no llega a nada, pero creo que al momento de dejarse poesía, creo que ese es el peor error. Súper. Y por aquí tenemos una pregunta de Analía que dice, ¿cómo ves la participación de las mujeres en la data science? Esa es una pregunta para mí un poco... creo que vamos a decir sesgada. Es una pregunta que, por ejemplo, les platico un poco la situación de México, donde sí hay ciertos sesgos, pero yo he tenido la fortuna de que he podido trabajar con mujeres. O sea, mira, en México mis dos jefas han sido mujeres. En Venezuela mis dos jefas han sido mujeres. Entonces, para mí es un poquito mi respuesta cegada por mi experiencia, porque gracias a Dios he tenido la fortuna de estar en ambientes donde hay mujeres. O sea, y entonces a veces justamente aquí en México se da mucho esa pregunta y esa charla, y a veces yo me sentía así como un poco cabizbaja porque decía, no puedo tener empatía porque no he vivido esas situaciones, pero le hice un enfoque de que, bueno, voy a tratar de promover o de decir que sí hay ambientes que sí hay ambientes reales, que sí hay ambientes donde hay mujeres jefas, donde hay ambientes donde hay mujeres siendo data science. Entonces, dado mi experiencia un poco sesgada, lo que puedo decir es que sí hay mujeres participando como data science, hay mujeres data science en puestos de decisiones altas, hay mujeres haciendo cosas de data science como Soledad Gali, que les escribo que son muy buenas. Entonces, es verdad, no es la media, no es el promedio, pero sí hay mujeres haciendo este tipo de cosas. Súper. A ver si no hay otra pregunta. Pueden abrir sus micrófonos. Si no hay otra pregunta, veamos. Ok. Listo. Nada, yo creo que agradecer el tiempo, Francis, que has tomado para darnos todos estos tips, agradecer la presencia de la comunidad el día de hoy, un sábado a esta hora. De verdad, muchísimas gracias a todos. Esperamos que este espacio haya sido revelador, que haya sido motivo para todos ustedes de seguir adelante. Nada más nos queda comentarles o decirles que nosotras estamos por acá, estamos abiertas a seguir
con su proceso, acompañarlos en este proceso de conocimiento de la ciencia de datos. Atentos por allí a todos nuestros correitos, a todas nuestras comunicaciones, tanto por el Slack como por WhatsApp, como por el correo electrónico. Muchachos, nosotros lo que queremos es que ustedes amen este mundo de los datos tanto como lo amamos nosotras, ¿no? Nosotros. Ha sido un placer acompañarles. Estén atentos a nuestra próxima charla, a nuestro próximo acompañamiento. Mi niña, gracias, un montón de gracias por allá por donde estás, el mayor de los éxitos, y me encanta que seas feliz trabajando con los datos. Gracias, un placer compartir con ustedes. Vale, entonces pues nos estamos viendo, nos estamos acompañando. Que estén muy bien, muchachos. Bye.